Bueno, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar en donde vivan. Hoy vamos a hablar Primera de Corintios, versículo 22, en donde Pablo dice, porque los judíos piden señales, y los griegos, refiriéndose a los gentiles, buscan sabiduría. Bueno, este versículo 22 yo me quiero detener hoy en el tema de que esto de que los judíos piden señales, ¿no? Bueno, esto de que los judíos piden señales, nosotros sabemos bien que Dios estableció con el pueblo de Israel señales. Los judíos necesitaban señales. Y todo esto de el Señor y las señales, que las señales son solo para Israel, empieza en Egipto, cuando el Señor usa a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. El Señor envió 10 señales, que son conocidas como las 10 plagas de Egipto, y a partir de ahí todo el trato de Dios con los judíos es por medio de señales, de enviar señales. Por eso Pablo dice acá, en 1 Corintios 1, versículo 22, y los judíos piden señales. A ver, esto de que los judíos, sabemos bien que cómo es el estado hoy de Israel, ¿no? Que hay una incredulidad. Hoy Israel está en desobediencia delante de Dios. Yo explico esto en videos anteriores que pueden en mi canal encontrarlo. Hoy el Israel actual está en desobediencia delante de Dios, sigue en desobediencia porque ellos rechazaron a Jesús como su verdadero Mesías. Pero también tenemos que saber que aún hoy Israel, estando en incredulidad y en desobediencia delante de Dios, aún así Dios tiene un plan para Israel. O sea, esta incredulidad, este endurecimiento en parte que tiene Israel hoy para con su verdadero Mesías, porque ellos no creen que Jesucristo es su verdadero Mesías, está dentro de lo que se conoce como el plan de Dios. Dios tiene un plan, y este plan tiene 3 actores. Estos 3 actores es Israel, el segundo actor es la iglesia, y el tercer actor son las naciones gentiles, refiriéndose por naciones gentiles o los gentiles a los incrédulos. Dios tiene un plan para cada uno de estos 3 actores. Este plan se desarrolla de principio a fin en lo que nosotros conocemos como las dispensaciones. Dios ha dispensado determinados periodos de tiempo para tratar con estos 3 actores. Dios ha determinado un periodo de tiempo para tratar levantar a su iglesia, que es este tiempo actual, que estamos bajo la dispensación de la gracia. Dios ha tenido en el pasado un tiempo para con Israel, pero Israel continuamente rechazó a los profetas que él les enviaba, inclusive también resistieron a Moisés en el desierto, y así de continuo. Y Israel también en ese trato pasado, en donde Dios les envió profetas y los rechazaron, y donde por última instancia les envió también a su Hijo, el Mesías, Jesucristo, y también no solo lo rechazaron, sino que lo mataron. Todo esto está muy bien enseñado por el Señor en la parábola de los labradores malvados, que ustedes la pueden leer. La parábola de los labradores malvados hablan de la historia de Dios con su pueblo Israel, y cómo Dios de continuo les estuvo enviando profetas, siervos, les envió profetas
a uno lo mataron, a otro lo apedrearon. Bueno, hasta que llega un momento, cuenta el Señor mismo, el Señor Jesús en la parábola de los labradores malvados, llega un momento donde el padre, el dueño de la viña, la viña sería el planeta Tierra, ¿no? La tierra de Israel, todo el planeta, dice, bueno, yo le voy a enviar a mi hijo, por lo menos quizás dice, a este respetarán. Bueno, lo envió al hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida, pero sabemos lo que pasó, lo mataron, porque también en la parábola dice, ¿no? Dice que los judíos incrédulos dijeron, este es el heredero. Cuando vieron al hijo, dice, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con la herencia. ¿Y qué pasó? Lo mataron, y quisieron quedarse con la herencia. Eso es un tema más. Y lo rechazaron, lo mataron, y están intentando quedarse con la herencia. Pero el problema es que estos labradores malvados, que son incluye también al Israel actual. El Israel actual que sigue rechazando a Jesús como su verdadero Mesías y que en su lugar pretenden levantar un Mesías de acuerdo a lo que todo el rabinato contaminado de cábala, contaminado de idolatría, quieren hacer, ¿no? Esto también, curiosamente, fue una profecía que el mismo Señor le hizo a los judíos, que ustedes la pueden leer en Juan capítulo 5, verso 34, ¿no? Versículo 43, perdón, donde el mismo Señor le dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, vendrá otro, vendrá otro en su propio nombre, a ese recibiréis. Bueno, ese otro que va a venir en su propio nombre, muy pronto, es el anticristo. Ese es el anticristo. Entonces, rechazaron hasta el día de hoy, por eso es que el Israel actual no es el Israel de Dios, como yo he explicado en otros videos anteriores a este. Porque este Israel de hoy son los labradores malvados. Ellos están tratando de levantar un milenio con un rey que no es el verdadero rey, con un Mesías que no es el verdadero Mesías. Pero nosotros sabemos bien que todo esto, como les dije, este endurecimiento de Israel y muchas cosas muy malas que está haciendo el Estado de Israel actual, está todo dentro del plan de Dios. En este plan de Dios, muy pronto, la Iglesia, que es uno de los actores que está dentro de este plan de Dios, que se conoce a través del estudio meticuloso y denodado de las dispensaciones, muy pronto la Iglesia seremos arrebatados y ahí el Señor va a entrar otra vez en litigio con Israel. Va a haber 7 años, conocidos como los años de tribulación y gran tribulación, que para Israel va a ser el tiempo de angustia de Jacob. Todo esto también lo habla muy bien el apóstol Pablo. Si ustedes van y leen el capítulo 11 de la carta a los romanos, ahí Pablo dice, ¿no? Explica todo el tema del Israel actual, que rechaza a Jesús como su verdadero Mesías. Ahora, los judíos incrédulos, vemos también, por ejemplo, que en Mateo capítulo 12, en los versículos 38 a 44, le piden señales, que es lo que dice Pablo también acá en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22. Los judíos le piden señales al Señor. Le dicen, mirá, Señor, nosotros queremos que des una señal del cielo. Y el Señor les contesta, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás, quien estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Esto de que el profeta Jonás es una señal también para Israel, que tampoco creen, estaba refiriéndose
a estos 3 días, a la muerte y resurrección del Señor de entre los muertos. Hoy la señal más evidente que Israel tiene, hoy, no solo Israel, sino el mundo, que hoy tienen, pero particularmente Israel, porque los que pidieron una señal al Señor fueron los judíos, y el Señor le contestó esto, ¿no? Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada señal, sino la del profeta Jonás, quien estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, refiriéndose el Señor a que él estaría 3 días en la tumba, muerto, y se levantaría victorioso, resucitaría victorioso de entre los muertos al 3er día. Hoy la evidencia más clara, la señal más clara que el pueblo de Israel tiene de que Jesucristo es su verdadero Mesías, está en Israel. En Israel hay una tumba vacía. Esa es la señal. Esa es la señal más clara que hoy Israel tiene. Y aún así, fíjense, aún así, esta señal ellos la rechazan. Siguen intentando, los labradores malvados, de seguir negando a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, como su verdadero Mesías, y en su lugar están tratando, como les dije hace un ratito, de levantar un falso Mesías, que se acomode a los caprichos de la casta religiosa judía. Como fue en el pasado, también es hoy en el presente en Israel. Hay una casta religiosa judía corrupta, corrompida, que enseña cábala luciferina, porque la cábala es la doctrina pura de Lucifer, y de todo esto está contaminado hoy el Estado de Israel actual, de cábala luciferina. Ellos, en base a todo eso, persisten en negar que Cristo es su verdadero Mesías, ¿no? Y intentan imponer, los labradores malvados, ellos intentan imponerle a Dios quién es el Mesías, pero gracias a Dios la palabra de Dios nos dice que Dios va a tratar con Israel durante los 7 años del tiempo de angustia de Jacob, que en esos 7 años, que nosotros también conocemos como el periodo de tribulación y gran tribulación, el Señor va a escoger a un remanente de la nación de Israel, los va a limpiar, los va a purificar, los va a santificar, y este remanente sí va a creer que Jesucristo es su verdadero Mesías. También van a tener señales en ese tiempo, porque Dios va a mandar a los 2 testigos, que van a ser Moisés y Elías. Fíjense que en el libro de Apocalipsis, la iglesia no va a estar durante ese tiempo. Ese tiempo es un tiempo en donde Dios va a tratar pura y específicamente con el pueblo de Israel. Porque por ejemplo, usted va a ver que, primero, la iglesia no está en ese periodo. La iglesia es arrebatada. Nosotros muy pronto seremos arrebatados. Y una vez que la iglesia sea quitada de la tierra, ahí Dios va a volver su mirada y su trato con Israel. Va a escoger a un remanente, como le decía recién, de la nación de Israel. Pero también, fíjese que en el libro de Apocalipsis todo lo que se habla ahí está todo conectado con lo que el Señor también dice en Mateo 24. Porque fíjense que los que le preguntan qué señales habrá de tu venida y del fin de la era, las que preguntan esto son judíos, no gentiles. Entonces el Señor les dice, tengan cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y habrá guerras y rumores de, bueno, eso está todo hoy. Hoy ya sí estamos en el periodo de los dolores de parto. Todavía no entramos en el periodo de tribulación y gran tribulación. Todavía Israel no entró en ese periodo de angustia, pero ya sí hoy, por todo lo que estamos viendo en el mundo, ya podríamos decir que ya estamos en el tiempo de los dolores de parto.
en donde Israel va a ser tratado, y de esta nación de Israel que hoy sigue incrédula a creer que Jesús es su verdadero Mesías, va a ver, el Señor va, como les dije, va a escoger un remanente, lo va a limpiar, lo va a purificar, lo va a santificar, y este remanente de Israel va a creer, sí, que Jesucristo es su verdadero Mesías. Y este remanente que el Señor va a escoger va a ser sí, va a volver a ser sí el Israel de Dios, que va a ser luz de las naciones en el milenio. Fíjense, los judíos, dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, verso 22, dice, los judíos piden señales. Ellos se negaban y se siguen negando a creer la señal más gloriosa que Dios le había dado, la señal más gloriosa y provisoria de su salvación que Dios les había dado al enviarles al Señor Jesucristo, al enviarles a su Hijo, que también en ese momento había las señales, había cumplido otras señales que habían sido preanunciadas, por ejemplo, por el profeta Isaías, cuando dijo que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será su nombre, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa profecía se cumple para Israel, porque esta era una profecía para Israel. Recuerden que el mensaje de los profetas y las profecías del Antiguo Testamento eran todas para el pueblo de Israel. La iglesia no existía todavía ahí. Entonces el Señor les anunció al pueblo de Israel que una de las señales para que puedan reconocer al Mesías era de que éste iba a nacer de una virgen, pero no lo creyeron tampoco, así como tampoco lo creen hoy. Y también les había mandado a los profetas a decirles, y en los salmos también hay mucha profecía para los judíos acerca del Mesías. Les había profetizado que el Mesías sería crucificado por medio de Isaías 53, por ejemplo, para que usted lo lea. Isaías 53, desde el versículo 4 al 12, habla muy, muy nítidamente de lo que nuestro Señor Jesucristo cumplió en su primera venida. Y aún así, los judíos siguen sin creer. Y también el Salmo 16, verso 10, ¿no? Que el mismo Señor también se lo citó en su primera venida a los judíos, cuando le dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿no? Salmo 118, no Salmo 16. Salmo 118, ya les digo, Salmo 118, este también había sido una profecía. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores, ¿quién fueron los edificadores? El pueblo de Israel. La piedra que desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es maravilla a nuestros ojos. Bueno, esto también el Señor se los mencionó a los judíos, y ellos aún, que aquel que ellos desecharon y siguen desechando, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y hoy el Israel actual, que no es el Israel de Dios, por todo esto que les he compartido en videos anteriores y parte de lo que les estoy compartiendo ahora, para que se pueda entender por qué el Israel actual no es el Israel de Dios. El Israel actual no es descendencia espiritual de Abraham. Sí, muchos dicen en la carne, pero la verdadera descendencia de Abraham será espiritual. O sea, Israel desciende de Abraham en la carne, pero las promesas que Dios le da a Abraham no se quedan solamente en la carne, sino y sobre todo y fundamentalmente
de que la descendencia de Abraham sería espiritual. Y ahí es donde nosotros entramos los gentiles. Y esto usted lo puede leer en Romanos capítulo 9, ¿no? Y en Romanos 11, donde usted junta esos dos textos y ahí usted puede ver claramente que la verdadera descendencia de Abraham no es solo de la carne, sino y fundamentalmente que la verdadera descendencia de Abraham es espiritual. A ver, esta entonces, ya para ir terminando este video de hoy, esta entonces, amigos, fue y es para Israel la señal más clara acerca de quién es su verdadero Mesías. Y su verdadero Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, al no creerlas, todas estas profecías ya cumplidas que ellos en su momento no vieron y siguen actualmente sin ver, sin reconocer, sin creer. Para ellos, hasta el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo se ha convertido en una piedra de tropiezo, porque no han creído a los profetas que les cité recién, no han creído a Isaías cuando les dijo que una de las señales para que puedan reconocer al Mesías era que la Virgen concebirá un hijo y será su nombre Manuel. No creyeron cuando el profeta Miqueas le profetizó a Israel el lugar, la ciudad donde nacería su Mesías, que sería Belén. Rodéate de muros, le dice. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las ciudades de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus tiempos, sus días son desde los tiempos eternos. ¿Qué le quería decir el profeta Miqueas al pueblo de Israel con respecto a la naturaleza de su Mesías? Que sería Dios mismo, porque dice que sus días eran desde los tiempos eternos. O sea, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Ya ahí se hablaba también, Miqueas estaba hablando de la naturaleza divina del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco creyeron esto los judíos, hasta el día de hoy. Pero hay un tiempo que se aproxima ya hasta las puertas de venir para el pueblo de Israel, en donde sí habrá un remanente que va a creer. Dios les quitará el velo, como escribe Pablo también en sus epístolas. En Romanos 11, lea Romanos 11, hermano querido, o amigo que estés mirando este video. Lee Romanos 9 y Romanos 11. En Romanos 11 lo dice claramente. ¿Cuál es el plan de Dios para Israel? Este es el tiempo de la iglesia, estamos en el tiempo de gracia. Cuando digo tiempo hablo de dispensación. Estamos hoy en un tiempo que ya se está acabando, que es el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, que va a terminar muy pronto, inminente. Lo que va a poner fin a esta era de gracia va a ser el arrebatamiento. La iglesia debe ser quitada y terminará el periodo de gracia y comenzará la dispensación del juicio. Y en esa dispensación del juicio, Dios volverá a tratar con Israel y apartará un remanente, lo limpiará, lo purificará, lo santificará, le quitará el velo que tiene en los ojos con respecto a su verdadero Mesías, y este sí van a creer que el Señor Jesucristo es su verdadero Mesías, y este volverá a ser el Israel de Dios, que va a creer que Jesucristo es su verdadero Mesías. Y también este Israel va a ser el Israel de Abraham, este verdadero Israel, porque no solamente lo van a hacer en la carne, sino que habrán nacido del agua y del Espíritu, porque al creer que Jesucristo es su verdadero Mesías, se producirá el nacimiento de agua y Espíritu, que hoy no tiene el Israel actual. Así que bueno, es un tema bastante complejo que no me alcanza el tiempo acá para darlo. Simplemente siempre les comparto, les voy dando partes de cada cosa. Espero que haya sido claro. Espero que haya sido claro lo que les he hablado hoy.
Voy a seguir haciendo videos de esto, y en esto de que los judíos piden señales, vemos que aún con todas las señales que Israel ha recibido por medio de los profetas en diferentes tiempos, y por medio de que el Mesías vino y tampoco lo reconocieron, bueno, todo esto se tenía que cumplir, pero hay esperanza aún para Israel. Hay un remanente de Israel que ya está ahí esperando ser limpiado, santificado, purificado, que está esperando que se le quite el velo de los ojos con respecto a nuestro Señor Jesucristo y lo reconozcan como su verdadero Mesías. Esto está todo en Romanos 11. Pablo habla ahí claramente. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Hoy, y el estado actual de Israel es un estado impío. Por eso va a venir un tiempo de 7 años de tribulación y gran tribulación, que va a ser también el tiempo de angustia de Jacob, donde Dios lo va a meter en el fuego, y de ese fuego que va a meter, de esa prueba en el que Dios va a meter a Israel, va a sacar un remanente purificado, limpio, santo, que va a creer que Jesús es su verdadero Mesías, y volverá a ser el Israel de Dios. Y volverá en el milenio, este Israel que Dios va a limpiar, en el milenio sí va a ser luz de las naciones. Así que bueno, lo vamos a dejar acá por hoy. Les deseo que tengan una buena semana. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Bendiciones y bueno, que tengan un buen domingo.